Bueno, lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros la oportunidad que nos da de participar en esta jornada y de dar un poco nuestra visión de todo lo que supone la llegada del vehículo eléctrico. Y bueno, pues voy a intentar estar un poco a la altura de los ponentes anteriores, que yo creo que han hecho magníficas exposiciones. Yo he planteado un poco esta presentación en base a dar respuesta a una serie de preguntas que, bueno, pues desde el punto de vista más o menos técnico en unos casos o desde el punto de vista más o menos del usuario en otros casos, se puede hacer cualquiera de ustedes o de vosotros que estáis aquí tomando cierto interés sobre cómo es esto del vehículo eléctrico que llega. En concreto, inicialmente, echémosle un vistazo a cómo está actualmente el sector del transporte. Bueno, ya ha habido algunos datos que se han dado en las ponencias anteriores, vienen un poco a remarcar lo mismo. En el año, me parece que son datos del año 2007, la Unión Europea, el consumo energético asociado al sector del transporte alcanzaba el 32,6%, es decir, estamos hablando de prácticamente un tercio de la energía que consume Europa la dedica al transporte. Esto en sí no es más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos actualmente, pero se convierte en algo a dedicarle cierta atención cuando nos damos cuenta que más del 90% de la energía que se dedica en este sector proviene de combustibles fósiles. Esto tiene que ver con que algo más del 82% del transporte se realiza por carretera y que eso implica que el 94% más o menos de las emisiones totales de CO2 provienen precisamente de este tipo de transporte. O sea, al final lo que nos encontramos es que tenemos un sector que consume una gran cantidad de energía y que tiene una enorme dependencia del petróleo. El petróleo, bueno, pues todos conocemos lo que implica, el tener esa dependencia del petróleo implica depender de muchos países que no son a veces políticamente los más estables, con los que es más fácil tener relaciones comerciales. Las emisiones de CO2 implican pues, problemas globales a nivel mundial de cambio climático y encima la combustión en los vehículos y la aglomeración de vehículos en las grandes ciudades genera problemas de contaminación local. Pero bueno, esto además, para tratar de poner el tema un poquito más negro, no acaba ahí. Si es que además tenemos absolutamente comprobado que nuestro crecimiento económico va directamente ligado con el crecimiento del sector transporte. Es decir, cuanto mayor es nuestro crecimiento económico, más energía dedicamos al transporte y, por tanto, más se agudizan todos los problemas que comunicaba anteriormente. Si pensamos en términos de ingenieros, supongo que la mayoría lo somos, uno de los, yo creo, de los principales conceptos que nos enseñan desde el punto de vista técnico es el concepto de eficiencia. Nos encontramos que el sector transporte, tal cual lo tenemos actualmente, dependiendo de combustibles fósiles, es un sector con una eficiencia bajísima. Desde el pozo de petróleo hasta el movimiento final de nuestro vehículo estamos hablando de eficiencias en torno al 16%. Es un modelo muy, muy poco eficiente. Y aquí es donde entra el interés que podemos estar viendo en el vehículo eléctrico. Simplemente y con un mix de generación basado en centrales, por ejemplo, de ciclo combinado, estaríamos ya en eficiencias en torno al 30% o incluso en torno a un 70% si nos vamos a fuentes renovables. Esto al final lo que nos lleva es saber que es fácil encontrar una sinergia entre el sector transporte como tal y la electricidad. Y aquí quizá me gustaría empezar a introducir algunas pequeñas matizaciones respecto de lo que hemos podido oír hasta ahora. Entendemos que el vehículo eléctrico fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero sí fundamentalmente debemos entenderlo como la materialización de una cierta modernización en el sector del transporte, en cuanto a que reduce nuestra dependencia energética, reduce nuestro consumo energético, reduce la contaminación atmosférica, el ruido de las ciudades, genera un modelo mucho más sostenible y favorece el desarrollo industrial. Pero sin perder nunca de vista que el vehículo eléctrico debe tener como objetivo fundamental el transporte. Es decir, ha de proporcionar las mismas comodidades o la misma sensación de libertad para el usuario que actualmente nos genera nuestro vehículo de combustión. Y además, para que esto sea viable, debe tener un coste total, y aquí hago cierta
subrayo lo de total, porque bueno, no es solamente la adquisición del vehículo, sino que es la adquisición, el mantenimiento, el combustible a lo largo de la vida útil del vehículo. Deberíamos tratar de que fuera igual o menor que lo que nos cuesta actualmente un vehículo. De esa forma, debemos ver que la integración del vehículo en el sector eléctrico, creo que las compañías eléctricas debemos verlo como un medio para conseguir esa modernización del sector transporte y no como un fin en sí mismo que busque el beneficio del sector eléctrico o del sector energético. Es decir, debemos acompañar esta modernización en el sector de transporte asegurando pues, la parte que nos corresponde, que es la carga de los vehículos eléctricos, pero de la forma más sencilla, y sobre esto luego me detendré un poco. Al final, el objetivo del vehículo eléctrico es hacer sostenible este sector que no es el eléctrico, sino el del transporte. Me van a permitir que intente arrancar mediante un pequeño vídeo de 20 segundos una sonrisa. Es un anuncio de una plataforma de promoción del vehículo eléctrico que hay en Estados Unidos, se llama America Plug-in, y bueno, plantea una conversación muy curiosa entre dos personas, una representa el vehículo eléctrico, la otra representa el vehículo de combustión, y cómo se enfrentan a esta modernización del sector que decíamos. Bueno, al final el anuncio estaba en inglés y no sé si se oía muy bien, pero al final lo que venía es un poco a poner en confrontación cómo desde el momento en que tenemos un teléfono eléctrico no se nos ocurre que ese teléfono sea de combustión. Es posible que dentro de algunos años, esperemos que mejor menos que muchos, nos parezca curioso, les contemos a nuestros hijos que había muchísimos vehículos que eran de combustión y que echaban humo y hacían ruido, ¿no? Y se reirán de nosotros. Pero vayamos un poco al tema de las redes de distribución. Fundamentalmente, esta parte viene a ser un poco complementaria a la primera ponencia que ha explicado, que se centraba mucho más en la parte de la red de transporte o de la demanda agregada, y voy a tratar de centrar un poco en la parte más de distribución, que pueden ser las redes, no tanto casi de media, sino sí de baja tensión. En primer lugar, quería dar unos cuantos datos que me parece que son bastante ilustrativos sobre los consumos o la potencia demandada por determinados electrodomésticos que estamos habituados y que conocemos, que tenemos en nuestra vida cotidiana. Un frigorífico, una lavadora, una secadora o un aire acondicionado. Estamos hablando de potencias que evidentemente algunas van desde muy bajo hasta los 4,5 kilovatios que puede tener a lo mejor una secadora. Un vehículo eléctrico en carga lenta está demandando alrededor de 3,5 o 3,7 kilovatios en baja tensión. Si pensamos en cuántos frigoríficos, en cuántas lavadoras o en cuántos aires acondicionados tenemos actualmente conectados a nuestras redes, veremos que la potencia que supone este tipo de electrodomésticos frente a la que puede llegar a suponer el vehículo eléctrico en un plazo medio no es algo que deba en principio inquietarnos. El vehículo eléctrico es un equipo eléctrico más y debe considerarse como una carga, como algo más que va a conectarse a la red eléctrica, pero no perdamos los nervios por eso. Insisto un poco más en la idea. Algunos datos, por ejemplo, una vivienda media viene a consumir en energía unos 10.000 kilovatios hora. El consumo anual de un vehículo eléctrico cargado para un uso normal de kilómetros, un uso medio y carga lenta podría ser alrededor de 2.000 kilovatios hora. Luego, consume electricidad, es evidente, pero no más que muchos de los equipos que tenemos en el hogar. Hay que pensar que ahora no, evidentemente estamos en una situación con la economía algo más ralentizada o parada, o como queramos llamarlo, pero entre el año 97 y el año 2007 hubo un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en España, asociado evidentemente a un gran crecimiento económico, y en concreto entre esos 10 años tuvimos un crecimiento de hasta un 61% en la demanda de energía. Y bueno, pues no pasó nada, nadie sintió que fuera a producirse ninguna situación especialmente crítica. Las compañías fuimos realizando inversiones y fuimos acompañando ese crecimiento de la demanda para satisfacer en las condiciones de calidad de suministro adecuadas la demanda de los clientes. Voy a un dato más.
vayamos a un consumo muy grande. Por ejemplo, el consumo eléctrico que puede suponer para una distribuidora una acería. Una acería que consume alrededor de más de 100.000 megavatios hora a lo largo del año. Bueno, pues esto, que no es una ni dos las que tenemos conectadas a nuestro sistema eléctrico, viene a ser el consumo energético de alrededor de 50.000 vehículos eléctricos. Si vamos a términos de potencia, estaríamos hablando de alrededor de 30.000. La idea es que el vehículo eléctrico no nos puede asustar. Desde el punto de vista de las redes no nos puede asustar. Esta gráfica no es que esté solo en un color, está en dos, aunque es posible que no sé si llegarán a ver la parte que está en color rojo. Viene a plantear la evolución de la demanda desde el año 58 hasta la proyección que tenemos prevista para el año 2020. A esa evolución de la demanda le hemos incluido la demanda que consideramos en vehículos eléctricos, suponiendo que tuviéramos un parque de vehículos eléctricos conforme a las previsiones que plantea el Ministerio en el plan de vehículo eléctrico. No sé si llegáis a verlo, es esta pequeña partecita roja que hay aquí arriba. De nuevo, no supone un reto especial. ¿Significa eso que no va a haber que preparar las redes? No. ¿Significa que no va a haber que hacer inversiones en las redes de distribución, sobre todo en las redes de baja tensión? No. Significa que el hecho de tener que hacer inversiones en las redes para compasar nuestras infraestructuras a la demanda es ni más ni menos que lo que venimos haciendo desde que somos una compañía eléctrica, en concreto una compañía distribuidora. Ni más ni menos. Bueno, sobre las infraestructuras de recarga me van a permitir que pase muy rápidamente, fundamentalmente porque creo que la exposición de Jorge ha sido espectacular, creo que ha estado mucho más completa que lo que yo había traído y poco más tengo que añadir. Decir básicamente que, bueno, que el esquema general del proceso de recarga es que tenemos que poner en contacto la infraestructura eléctrica con los vehículos eléctricos, para eso tenemos una serie de puntos de recarga y que es deseable que esos puntos de recarga no solamente sean unos elementos físicamente transmisores de la electricidad hasta los vehículos, sino que además, en base a ese objetivo que antes hablábamos de tratar de aplanar la curva agregada de la demanda en España, deberíamos ser capaces, y un poco también en línea con ese objetivo final, deberíamos ser capaces de dotarlos de una cierta inteligencia que hagan que la demanda de vehículos, la demanda energética de los vehículos eléctricos se acople a donde más nos interesa. Y esto además pues vendrá, luego hablaremos, reforzado por las señales de precio que están dando la nueva regulación. Decir que tampoco la infraestructura de recarga ha de preocuparnos. Básicamente es un punto de recarga, ahora hablaremos un poco más del punto de recarga, que tendrá una acometida que le alimenta con unas protecciones y en su caso un contador o para un punto de recarga o para varios en el caso de que sea una solución agrupada. Sí creo, y aquí coincido totalmente con Jorge, en que he puesto esta imagen porque me resultó muy graciosa, la vi hace no mucho. Debemos descartar lo antes posible cargar los vehículos eléctricos a través de un enchufe convencional. Creo que se está haciendo un gran trabajo desde los diferentes grupos de estandarización en los que estamos todos, la mayoría de las compañías eléctricas, al menos las grandes presentes. Creo que un punto de recarga ha de ser algo más que un enchufe, ha de aportar un cierto control de acceso, en el caso, por ejemplo, que tengamos los puntos de recarga en un sitio de ubicación de uso público. Han de aportar protecciones eléctricas, muy importante, no solamente desde el punto de vista de la protección de las personas que hacen uso de la recarga, sino de la protección del propio vehículo. No olvidemos que estamos conectando a la red eléctrica un bien, un equipo que tiene un coste relativamente alto, debemos protegerlo. Debemos garantizar que además ese punto de recarga tuviera unas ciertas comunicaciones que nos permitan ahora o en el futuro, de una forma más o menos inteligente, tratar de agrupar la demanda, tratar de dirigir esa demanda hacia donde más nos interese, tanto desde el punto de vista de la red global como desde el punto de vista del propio usuario. Es decir, si hay franjas horarias donde es más barato cargar, permitámosle que el punto tenga la inteligencia de que al usuario le salga lo más barato posible cargar, y luego todo eso a través de un conector específico. Bueno, hablo de cómo podría hacerse ese control de acceso. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los puntos de recarga lo hacen a través de tarjetas RFID, las comunicaciones a través de modem, vía GPRS o ya tecnologías de Powerline Communication, o sea, a través de la propia línea eléctrica. Conectores, confiemos que lo antes posible es estándar, si puede ser a nivel mundial y si no por lo menos a nivel de nuestro continente, y con todas las protecciones adecuadas.
He querido mostrar aquí una serie de diferentes modelos de puntos de recarga de diferentes fabricantes para que, bueno, reforzar un poco la idea que comentaba antes Jorge, de que esto es una realidad, esto ya existen muchísimos modelos de puntos de recarga a la venta comercialmente y bueno, esto viene a garantizar la necesidad que tiene el vehículo eléctrico de recargar. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene acceso al vehículo eléctrico y se preocupa de la siguiente fase? Es el acceso a la infraestructura de recarga de energía. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entendemos que la cadena de valor del vehículo eléctrico, las compañías eléctricas, o al menos Iberdrola nos hemos posicionado de esta forma, no nos interesa o no estamos tan interesados en la fabricación de vehículos. Creemos que hay empresas perfectamente capacitadas en el mundo para fabricar vehículos eléctricos y no seremos los que mejor podemos hacerlo, tampoco en la parte de las baterías, ni en la venta y posventa de los vehículos. Pero sí hay algo donde nosotros podemos aportar valor en esta cadena. Es en la infraestructura de recarga, es decir, en los medios necesarios para que los vehículos eléctricos carguen, en la venta de los servicios asociados a la recarga y, por supuesto, en la energía. Eso es lo que sabemos hacer y eso es lo que tenemos que aportar a este mundo del vehículo eléctrico. En concreto, la infraestructura de recarga y la energía es lo que nosotros hemos venido a llamar los servicios de recarga. Para eso, Iberdrola es pionera, desarrolló a principios del año 2010 una experiencia piloto que, si bien de forma algo rudimentaria, y no me avergüenza decirlo, nos ha permitido ser no solamente los primeros, sino aprender muchísimo de una experiencia real, comercial, de cómo se integra una solución completa para los usuarios, para los clientes que quieren tener acceso a la movilidad eléctrica. Queríamos ser capaces de que alguien que quisiera desplazarse ya, tener una experiencia de movilidad eléctrica, tuviera acceso a un vehículo eléctrico, bien fuera un coche, una moto, una bicicleta, nos daba igual. Para eso llegamos a acuerdos con importadores de vehículos eléctricos, con los que había en ese momento, a un contrato de energía, y diría más, de un contrato de energía verde, para garantizar que ese proceso completo de movilidad eléctrica era con cero emisiones, una solución de recarga adecuada a la ubicación donde fuera a producirse la recarga, en vía pública, en una flota, en un centro comercial, en un garaje particular, e incluso la financiación adecuada para hacer eso más llevadero al cliente final. Y esta es la parte donde me gustaría centrarme un poco más y quizás dejar los mensajes un poco más, que a mí me parecen un poco más importantes. Tenemos planteada ya qué pasa en el sector transporte, cómo podemos ayudar nosotros a la movilidad eléctrica, cómo va a afectar a las redes de distribución y si tenemos que estar o no preocupados, pero entendemos que tiene que haber una cierta regulación, que esa regulación está llegando, pero ¿hasta cuánto hay que regular? ¿Y es necesario regularlo todo ya o hay que regular poco a poco? La primera regulación que llegó en España relacionada con la recarga de vehículos eléctricos fue el Real Decreto Ley, el 6/2010, donde se fija fundamentalmente dos elementos fundamentales. Uno, que en el sector eléctrico tenemos muy claro que hay una parte regulada, que es la parte de distribución, y una parte completamente libre, de negocio en libre mercado, que es la parte de venta de energía, y había que decidir qué hacemos con la recarga de vehículos eléctricos. En España, y desde luego nosotros estamos completamente de acuerdo, se apostó por que la parte de la recarga estuviera en la parte liberalizada del sector eléctrico. Además, el segundo gran paso de esta ley fue fijar la figura de gestor de carga como un paso necesario para permitir que la venta de electricidad y servicios de recarga se hiciera en libre competencia, de modo que fuera lo más interesante para los usuarios finales. La función principal, está claro, la entrega de energía a los vehículos eléctricos. ¿Debe facilitar el régimen especial? Pues entendemos que debe hacerse con las mismas obligaciones y derechos, y así lo recoge el reglamento, el Real Decreto, que los comercializadores, puesto que se trata de una actividad absolutamente liberalizada. Y además fijaba este Real Decreto la necesidad de que el vendedor de energía fuera a su vez consumidor, es decir, tenían que ser sociedades mercantiles que, siendo consumidores, estaban a su vez habilitados para la reventa. Esto abría la puerta a que cualquier actor pudiera entrar en el sector eléctrico a comprar energía y revenderla para la recarga de los vehículos eléctricos. Creemos que la regulación que ha permitido desarrollar el sistema eléctrico español, y además se ha definido así en Europa, durante la última década tiene que ser suficiente y adecuado para desarrollar el vehículo eléctrico. Entonces, estamos completamente de acuerdo con el enfoque que se le ha dado. ¿Qué regulación acaba de llegar
o está llegando, se está preparando en breve? Pues empiezo por la intermedia, porque es la que está más calentita. Este viernes pasado, no el anterior, si no recuerdo mal, y ayer mismo se publicó en el BOE, el Real Decreto 647/2011 desarrolla la figura del gestor de recarga, dando, desde nuestro punto de vista, facilidades máximas para el desarrollo de la actividad, fomenta tarifas de acceso horarias de carácter general, es decir, no específicas, por más que la tarifa Supervalle tiene el objetivo de fomentar la recarga de vehículos eléctricos en una franja de horario concreto, no tiene un carácter específico o no tiene un carácter obligatorio para eso, porque no sería posible, sino que se ha generado como una tarifa de uso general. Se debe aprovechar el entrenamiento de los usuarios de los vehículos eléctricos y tratar de que ese aprendizaje que podemos llegar a tener todos los usuarios de la gestión de demanda a través de la señal de precio que vamos a recibir de las tarifas, nos sirva no solamente para el vehículo eléctrico, sino para hacer una cierta gestión de la demanda global de nuestras cargas. En este sentido, todas las tarifas de acceso horarias deben ser generales, por lo menos en tanto en cuanto no haya un desarrollo mayor de las redes inteligentes. Luego, se está desarrollando también las instrucciones técnicas complementarias del reglamento de baja tensión necesarias para establecer las normativas que deben cumplir las infraestructuras de recarga, e incluso nosotros apostamos porque se produzcan algunos desarrollos regulatorios mayores, sobre todo a niveles ayuntamientos o comunidades autónomas, que faciliten la promoción del vehículo eléctrico, como por ejemplo pueden ser aparcamientos en vía pública gratuitos o reducciones en impuestos de matriculación, en impuestos de circulación, etcétera, etcétera. En resumen, ¿cómo creemos que ha de ser esa regulación? Pues entendemos que debería tener como dos fases. Una fase, la actual, una fase que creemos que es la principal, que debe durar, bueno, creemos que hasta el año 2020 podría ser, por eso pongo ese interrogante, en el que el vehículo eléctrico debe encontrar la mayor facilidad para su promoción, donde entendemos que el vehículo eléctrico es una nueva tecnología en fase de introducción y, por tanto, lo que hay que hacer es políticas de apoyo al activo, en este caso al vehículo, con las ayudas a la venta y a otras formas de adquisición del vehículo eléctrico, incentivos al uso y dar las mayores facilidades para que el cliente, sea empresa, sea privado, sea organismo público, tenga acceso de forma sencilla a la movilidad eléctrica. Economicidad total del desarrollo de la infraestructura en función de necesidades y desarrollo tecnológico esperado, y tener en cuenta que un exceso de inversiones en este momento podría poner en riesgo la penetración del vehículo eléctrico. Este es un mensaje que para nosotros es muy importante. Luego, evidentemente, vendrá una segunda fase en la que los avances tecnológicos que evidentemente hay que empezar a plantear ya, que tenemos que estar mirando ya, en los que tenemos que participar ya, como son el Vehicle to Grid, como son pensar en una llegada masiva de vehículos, o como puede ser la integración de las redes inteligentes y de esos agregadores entre las demandas de los usuarios y el operador de la red. Habrá que regular todo eso, pero siempre pensando en una fase 2, de modo que en esta fase inicial de promoción no supongan en ningún caso costes adicionales que pudieran poner en riesgo el vehículo eléctrico. Cierro con esto mi intervención. Creo que no hace falta reinventar la rueda. Creo que el sector eléctrico debe ser capaz, sin grandes aspavientos, sin grandes miedos, de acompañar la implantación del vehículo eléctrico, tal como se ha acompañado otros procesos de electrificación. Recuerdo otra vez el tema, por ejemplo, de los aires acondicionados o las vitrocerámicas o cualquier otro de los electrodomésticos que actualmente estamos acostumbrados a ver en nuestras casas. Entendemos que si en beneficio del sector eléctrico se condiciona la libertad de carga del cliente del vehículo eléctrico no será viable y que, por tanto, ya no se garantizaría la movilidad del propietario. Quiero terminar con dos cosas nada más. Una es que debemos superar el concepto de eficiencia, con el que hablaba antes, ¿no? Ese concepto que los ingenieros tenemos tan claro. Creo que la eficiencia en el sector transporte durante muchos años ha estado supeditado a un factor clave, que era el precio del combustible. Hemos vivido épocas del petróleo muy barato, que eso ha hecho que no nos importara tener un sector transporte poco eficiente, porque el cómputo económico nos era favorable. Creo que el factor eficiencia sin más tampoco nos vale ahora. Creo que debemos superar el factor económico y dar un paso más y llegar a un factor de respeto por el medio ambiente, y que debemos ser capaces de entender que la energía que debemos usar no solamente es la mínima imprescindible, sino además aquella que cumpla, que sea la más respetuosa con el medio ambiente. Este factor de coeficiencia debe
presidir nuestras actividades en el futuro. Puesto que no sé si he sido capaz de arrancar media sonrisa con ese anuncio antes del teléfono móvil con combustible fósil. La misma plataforma en Estados Unidos saca un nuevo anuncio recientemente que especialmente me gustó porque no en vano Iberdrola es la compañía número 1 en energía eólica en el mundo. Y bueno, de nuevo nuestros dos amigos, el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión, están hablando sobre el vehículo de combustión, sobre el petróleo que viene del mar y cómo, bueno, en fin, estos pequeños problemas que pueden suponer de vez en cuando los derrames en el océano, pues, en fin, con un buen abogado se solucionan, y cómo el vehículo eléctrico plantea que debemos tener otros compañeros en este viaje. Esta es Windy. Evidentemente creo que a todos nos gusta más Windy, ¿no? Muchas gracias a todos y espero que les haya resultado interesante.